Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video acá en su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad, siguiendo estos videos teóricos que estamos trabajando, vamos a hablar acerca de la fuerza elástica, uno de los últimos tipos de fuerza que generalmente se trabajan por lo menos en séptimo básico o en segundo medio según corresponde. Ya el contenido es generalmente el mismo para los dos niveles que recién mencioné. En este caso, ¿cierto? Dentro de la fuerza elástica, siempre podemos ir recordando un poco lo que vimos en los videos anteriores. Por ejemplo, sabemos de que la fuerza puede modificar la forma de los cuerpos. Por ejemplo, como tengo acá, ¿cierto? En la camarita, acá, voy a hacer acá, tenemos un elástico, ¿verdad? El elástico, ¿cierto? Experimenta una deformación de tipo momentánea. En el caso de una plasticina, como tengo acá, lo voy a enfocar bien a la cámara para que la vean bien, ahí sí, ¿ya? Esto experimenta una deformación permanente. O sea que si yo vengo para acá y la aplasto, ¿verdad? Va a modificar su forma, ¿cierto? Modifica su forma, pero permanentemente hablando. En este caso, nosotros tenemos que la fuerza que aplicamos a esos materiales, ¿cierto? Se llama fuerza elástica, la cual podemos comprimir un material o podemos estirar ese material. Por ejemplo, la piel humana, ¿cierto? También es un material elástico. La piel también se puede estirar en ese caso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar esto? ¿Ya? Generalmente podemos registrar, ¿cierto? Esta fuerza elástica a través de un resorte, ¿ya? A través de una masa colgante, ¿verdad? Esa masa colgante, ¿cierto? Va a hacer que el resorte, ¿verdad? Experimente un desplazamiento. Eso significa un cambio de posición entre una posición inicial y una posición final, que generalmente lo representamos con un triángulo y una X, que vamos a ver después en la forma. Ahora, cuánto se estire o cuánto se comprima un material, por ejemplo en el resorte, ¿cierto? Va a depender de las características de este material que se le llama constante elástica o bien coeficiente de elasticidad. Ahora, si ustedes ven ahí, por ejemplo, la imagen, se van a dar cuenta de que eso es muy parecido también a uno de los primeros videos teóricos que estábamos trabajando, que es el dinamómetro, ¿cierto? El dinamómetro utiliza, ¿cierto?, la propiedad de la fuerza elástica para poder utilizarse para medir la cantidad de fuerzas que están, obviamente, ¿verdad?, en cualquier sistema, ¿cierto? En cualquier tipo de fuerza, ¿ya? Entonces, en este caso, cuánto se estire o cuánto se comprima depende también de las características del material. Ahora, la fuerza elástica podemos calcularla de esta manera, donde K, ¿cierto?, es la constante elástica que yo les acaba de mencionar. El triángulo con la X que yo mencioné que es desplazamiento, siempre se va a calcular haciendo la posición final, o sea, hasta donde llega el resorte o el elástico o el material, menos la posición inicial, o sea, donde parte, básicamente. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad? Donde dije que K representa las características elásticas, ¿verdad? De un material, o sea, la constante elástica o coeficiente de elasticidad. Recordar muy bien que ese X final es la posición final que alcanza el material, ya sea si se estira o se comprime. Generalmente la posición se mide en metros y la posición inicial es donde comienza, antes de aplicar la fuerza. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo el elástico, ¿verdad? Esa sería la posición inicial y hasta donde llegue el elástico, ¿verdad? Sería la posición final, ¿ok? O si yo comprimo, por ejemplo, en el caso de la plasticina, ¿verdad? Ahí sería la posición inicial, ¿verdad? Y si yo esto lo comprimo, ¿verdad? Sería la posición final en ese aspecto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, que ese cambio de posición se le llama desplazamiento. ¿Ok? O sea, multiplicando el desplazamiento por la constante elástica nos va a dar lugar a la fuerza elástica que estamos aplicando al material. ¿Ok? Ahora, hay ejercicios para trabajar con eso. Recordemos que también hay videos que ya están grabados, ya están en el canal que explica cómo resolver, ¿cierto?, con esta expresión. ¿Ok? ¿Qué es una fuerza restauradora? Pues bien, las fuerzas restauradoras, ¿cierto? Son aquellas fuerzas que aplica el mismo material para que pueda regresar a la forma original. Por ejemplo, la plasticina, que yo mencioné al principio, no puede aplicar una fuerza restauradora porque experimenta una deformación permanente. Eso significa que la plasticina, perdón, no puede volver a su forma original. En el caso, ¿cierto?, del elástico, ¿ya? O el resorte, ¿verdad? Si yo esto lo estiro, ¿verdad?
Yo estoy aplicando una fuerza, que es la fuerza elástica, y una vez que regresa a la forma original, o sea, yo suelto el elástico, que haya regresado es por efecto de una fuerza restauradora. Esa fuerza la aplica específicamente el material. ¿Ya? Habemos, cierto, dos imágenes, ¿verdad? Donde al estirar, por ejemplo, el resorte, ¿cierto? O al estirar la piel, ¿verdad? Pueden regresar a la forma original debido a esta fuerza, que es la fuerza restauradora, y que generalmente, ¿cierto? Es una fuerza contraria a la fuerza elástica que estamos aplicando al material, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso, ¿cierto? Típico, como dije, del elástico, ¿verdad? Que es lo que yo explicaba recién, ¿cierto? Es una fuerza que aplica el material, ¿ok? Y a esa fuerza que está aplicando el material se le llama fuerza restauradora o fuerza de restitución elástica. De cualquiera de las dos maneras se le puede llamar, ¿ok? Y como dije, solamente es aplicable en materiales que puedan experimentar una deformación momentánea, por ejemplo, el elástico, el resorte, etcétera. ¿Ya? Para el caso de la plasticina, por ejemplo, la fuerza restauradora sería cero, ¿ok? Porque no experimenta ningún tipo de restauración, ¿cierto? A su forma original, porque es una deformación permanente, ¿ok? Ahí, por ejemplo, tenemos un caso de deformación permanente y por tanto su fuerza restauradora sería igual a cero. En los elásticos sí es una deformación momentánea, por lo tanto sí tendría una fuerza restauradora, ¿cierto? Sí podrías aplicar el material una fuerza restauradora, mejor dicho. Las latas, ¿cierto? Si yo las aplasto, ¿verdad? O las comprimo, ¿verdad? También va a tener una fuerza restauradora igual a cero. Por ejemplo, en los múltiples resortes que nosotros encontramos a diario, ¿verdad? Ahí también tenemos una fuerza restauradora que va a ser distinta de cero. Bien, para ir terminando este video, ¿verdad? ¿Qué efectos aplicados a los cuerpos están involucrados en la fuerza elástica? Bien, vimos el efecto de la deformación, ¿cierto? Ya sea permanente o momentánea, ¿ya? Generalmente la fuerza elástica puedo aplicarla sobre cualquier material que posea una elasticidad. Por ejemplo, una piedra no se puede aplicar una fuerza elástica, pero en el caso de la plasticina sí se puede aplicar, ¿cierto? Y también en el caso del elástico, el resorte, ¿ya? Lo distinto es cuando vuelva a la forma original, que eso es distinto. Entonces la fuerza elástica sí se puede aplicar a una plasticina, ¿ok? ¿Qué representa el coeficiente de elasticidad o constante elástica? Representa las características o la elasticidad que tiene ese cuerpo. Por ejemplo, una piedra que no tiene elasticidad tendría un coeficiente igual a cero, ¿cierto? ¿Qué significa que la fuerza restauradora sea igual a cero? Pues bien, lo hablamos recién, ¿verdad? Que el cuerpo no puede regresar a su forma original, por tanto experimenta una deformación permanente, como por ejemplo vimos en el caso de la plasticina. ¿En qué situaciones se puede aplicar la fuerza elástica? Pues bien, en cualquier material, ¿cierto? Que pueda estirarse o bien comprimirse, ¿cierto? La piel, un elástico, un resorte, la plasticina, un chicle, etcétera. ¿Ok? Espero que hayan podido comprender un poco más acerca de la fuerza elástica, ¿ya? Que es una fuerza que, aunque uno no lo crea, está presente en varias situaciones de la vida cotidiana. Así que nada más, me despido. Yo soy Diego y nos vemos en otro video acá en su canal Mundo Física Chile. Hasta la próxima.